La mañana, amigos, continuamos aquí en Encendido. Sí, les contamos que el día de ayer fue el Día Nacional de Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo. Y les contamos también que SUNAFIL recibe 4 denuncias diarias en lo que va de enero y febrero. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Hay leyes que protegen al trabajador? ¿Hay reglamentos o protocolos que tienen que tener los centros laborales? Esta y muchas más son las preguntas que le vamos a hacer el día de hoy a nuestra invitada. Está en los estudios la doctora María Alejandra Quintana, quien es abogada penalista de Caro y Asociados, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, doctora Quintana. Y tal vez lo primero que tenemos que despejar es entender qué significa un hostigamiento sexual en el trabajo. Sí, bueno, el hostigamiento sexual... Pégase un poquito al micro, por favor, para escucharla mejor. Perdón. Muchísimas gracias. El hostigamiento sexual es cualquier conducta que lacere, que le cause incomodidad, pero que haya una relación de subordinación frente al afectado. Esa es la diferencia del hostigamiento sexual, ¿no? Una conducta lesiva contra la persona donde hay una relación de jerarquía. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, yo, trabajadora de una organización, recibo una conducta que me hostigue por parte de mi jefe directo. Claro, pero ahí esa parte de la conducta sería bueno precisarla. ¿Qué es, por ejemplo, que me sonríe? ¿Qué cosa es? Sí, palabras inadecuadas, gestos, algún tocamiento, que la esfera entre el tocamiento no llegue a ser indebido, pero que le cause una incomodidad, que sea un comportamiento que la persona receptora no lo tolere. Esa es la gran diferencia. Doctora Quintana, sería bueno incidir en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Porque los términos pueden confundirse y es importante señalar que legalmente tienen una connotación distinta. En efecto, sí. Para que lo puedan entender los televidentes, porque lo importante es que los ciudadanos entiendan cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento, es este componente de la subordinación. El acoso lo puede ejercer cualquier persona. Nosotros podemos estar aquí y usted se puede sentir acosada por mí, ¿no? O por alguien del género opuesto. Pero el hostigamiento se circunscribe en un ámbito, sea por ejemplo como lo enmarca la ley y el reglamento, el sector público, el sector privado, en el centro educativo. El hostigamiento se puede dar entre una alumna y un profesor, siendo el profesor quien ejerce la relación de jerarquía frente al alumno. Tiene que haber una relación de subordinación, para que se pueda presentar un caso de hostigamiento. En efecto. Correcto, muy bien. Doctora Quintanilla, buen día. Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Doctora, en ese sentido, ¿quién interpreta finalmente si se trata de acoso, si se trata de hostigamiento? Y esto está o forma parte para las sanciones, entiendo, está en el Código Penal. ¿Cómo se resuelven estos temas finalmente? Sí, bueno, el acoso está regulado y tipificado en nuestro Código Penal, el acoso. Pero el hostigamiento sexual, y de hecho conmemorando el Día del Hostigamiento que fue ayer, y por ello también las cifras que sorprende del SUNAFIL, se circunscribe en un ámbito del trabajo. Es por ello que existe la ley y el reglamento, y también es por esa razón que todas las organizaciones, los centros laborales, hoy deben de contar con políticas internas, procedimientos para poder reparar y enfrentar una situación que tenga los matices de un hostigamiento laboral. ¿Esos son protocolos que ya están establecidos o cada centro laboral tiene, digamos, su propia política? A ver, la ley y el reglamento establecen lineamientos. Depende de la organización perfeccionarlos o no. Mientras más factores de control haya, esta organización va a cumplir y va a estar dentro del marco normativo. La ley y el reglamento en estricto te da los lineamientos, te dice, dependiendo de la organización, si son 20 o más personas, debe haber un comité que pueda resolver. Si es una organización pequeña, no va a dar para que haya un comité, pero sí un delegado. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa y de lo que va a soportar la organización, se establecen estos lineamientos o protocolos internos para atender un caso de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Y además también el procedimiento que se va a seguir cuando estos casos se den. Claro, ¿y qué pasa si el caso de hostigamiento se verifica, se comprueba? ¿Cuál es la sanción? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito laboral, tanto para la víctima como para quien ha cometido hostigamiento?
Sí, bueno, en primer lugar, ¿cómo se enfrenta un caso de hostigamiento, ¿no? Se tiene que recurrir, en este caso, al área de recursos humanos para informar la situación, ¿no? Dependiendo de la empresa, pero vamos a hablar en un ámbito general. Teniendo conocimiento, el área de recursos humanos va a atender esa situación. Si es el jefe directo, si es un accionista, si es alguien del board, como solemos decir, principal, generalmente la norma establece que podría resolverse el contrato y pagarse una indemnización al trabajador. En caso el evento no sea considerado, habrán atenuantes. Esto probablemente se analizará dependiendo de la posición que ostente el trabajador que está siendo afectado frente a la relación jerárquica de quien ejerce el hostigamiento sexual. Lo importante de esto es saber para los ciudadanos es que hay normas, está la ley, está el reglamento. Toda empresa tiene que contar con un protocolo interno, un procedimiento, y cuando sintamos cualquier trabajador, sea del sector público, del sector privado, una persona en un centro educativo que no se está amparando sus derechos, puede recurrir, en este caso, a la SUNAFIL. Muy bien. El órgano... Sí, vamos a retornar para seguir conociendo todo sobre el hostigamiento sexual laboral. Estamos aquí en cabina con la doctora María Alejandra Quintana, abogada penalista de Caro y Asociados. Con ella y más, volvemos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Activa en RPP. Y continuamos también aquí en Encendidos con un tema bastante importante. Se trata del hostigamiento sexual en el trabajo. La doctora María Alejandra Quintana, quien es abogada penalista de Caro y Asociados, nos está explicando las diferencias entre el hostigamiento y el acoso. Y nos explica también que los centros de trabajo deben tener un protocolo, que hay lineamientos legales y que estos pudieran estar perfeccionándose según la misma empresa. Y lo mismo los colaboradores pues tienen instancias para poder sentar su denuncia, y nos decía que una de ellas es justamente la SUNAFIL. ¿Qué pasa cuando yo, trabajadora o trabajador, siento que hay un hostigamiento porque soy subordinada, ¿no? Es decir, trabajo para alguien? Sí, bueno, en primer lugar, como habíamos comentado, ¿no? El hostigamiento ejerce esa relación de poder a cambio de algo, favores sexuales, la promesa de algo, o cuando hay una negación, un trato hostil u ofensivo, ¿no? Yo, jefa, hostigo a mi colaborador, ¿no? Dependiente, y él me da una negativa, entonces empiezo a tratarlo hostilmente y esto afecta el rendimiento, el trabajo en equipo. ¿Qué debe de hacer este colaborador? ¿No? Este colaborador, dependiendo de cómo se establezca la política interna, recurrir a las instancias respectivas. Dentro del centro de trabajo, ir al área de recursos humanos, vamos a poner un caso general, quien tiene que analizar la situación, ¿no? Describir cuál es vamos a decir, el punto, ¿no? Si hubo una promesa, si realmente... como conversábamos, ¿no? Si hay un consentimiento, por qué hay esta ruptura en la relación laboral, ¿no? Que evidentemente puede tener una jerarquía, pero se presume que hay una relación lineal, ¿no? Pero evidentemente si hay un ejercicio de poder, un abuso en mi conducta. Claro, además el consentimiento, doctora Quintana, ¿puede dejar de lado el hostigamiento? ¿Porque alguien ha consentido una relación, deja de ser hostigamiento? Porque hay una relación allí de poder, igualmente. No, porque una cosa es el consentimiento en que yo pueda tener un trato lineal, un trato, vamos a decir, amical, distinto de que pueda haber una relación de jerarquía a que el trato que me estén dando... Doctora, en breve vamos a retornar. 11:40 de la mañana, amigos. Continuamos conversando de ese tema tan importante que tiene que ver con el hostigamiento sexual en el trabajo. Y doctora, quisiera preguntarle así muy concretamente, ¿cuál es el paso a paso que debe seguir una persona que se siente víctima de hostigamiento sexual en el trabajo? Recordando además que no los centramos en la capital, sino que nos están escuchando a nivel nacional y que tienen diferentes circunstancias laborales. Sí, bueno, el primer paso que se debe hacer es informar al comité o al delegado de la empresa en la que uno trabaja, ¿no? En la condición de trabajador. Si el comité tiene que resolver el caso, escuchar, vamos a decir, va a haber una fase de pruebas. Luego de esto, el comité o el delegado tiene que informar al área de recursos humanos. En este punto es importante. Una vez que el caso lo tiene el área de recursos humanos, tiene 10 días, como lo establece la ley, con su reglamento, para pronunciarse, para resolver el caso. Luego de ello también tiene que informar al ministerio.
Si el trabajador no encuentra una satisfacción en cuanto al procedimiento o cree que no se ha escuchado o no se está resolviendo porque va a seguir siendo víctima del hostigamiento, Claro. este deberá recurrir a la SUNAFIL. Como todos sabemos, la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene como objetivo fiscalizar. Y si dentro del de este centro laboral no se están cumpliendo algo que ya se establece como norma y que no tienen sus procedimientos bien implementados, evidentemente van a ser pausibles de una sanción. ¿De verificarse cuál es la sanción, doctora? Bueno, esto va a depender de rangos por un lado está la sanción administrativa para el centro de trabajo y otra va a ser la sanción que internamente pueda tener el colaborador que esté ejerciendo el hostigamiento. Y el trabajador, bueno, dependerá, ¿no? La norma establece algunos ciertos conceptos como indemnizaciones en caso que el hostigamiento se haya producido por un accionista, pero este caso ya se establece específicamente de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Quintana, por estar con nosotros esta mañana. María Alejandra Quintana, abogada civil de Caro y Asociados, en nuestra secuencia Familia y Justicia. 11:43. Gracias.